¿Cuántas veces realmente escuchamos la palabra campos de concentración y exterminio en las películas famosas sobre la Segunda Guerra Mundial? Empecemos con una precisión, y esta tiene que ver con la relación y o referencia entre ambos. Los campos de concentración eran espacios en donde se llevaban a cabo trabajos forzosos y eran principalmente centros de detención, pero sin un juicio previo ni garantías judiciales. Era algo como, usted es culpable porque yo lo digo y no importan las pruebas, es culpable y ya. Se solían encerrar opositores políticos y o grupos religiosos. Estoy utilizando mucho el y o, pero ustedes saben, es moda. En cuanto a los campos de exterminio, eran, para resumirlo en 2 palabras, fábricas de muerte. Prácticamente la gente era llevada a estos lugares para morir, pero el origen de estos no se dio en la Alemania nazi, o por lo menos no el del campo de concentración. Los campos de concentración tienen sus inicios en el siglo XVIII, cuando se documentaron los primeros espacios que se caracterizaban por ser de gran amplitud y que tenían dentro de sí a civiles no combatientes. Ahora trasladémonos a los campos de exterminio. ¿Recuerdan el episodio de Himmler? En efecto, los nazis inventaron los campos de exterminio, con el fin de llevar a cabo su solución final a la cuestión judía. Ahora sí, habiendo hecho esta aclaración, hablemos del uso de estos espacios del mal y su papel dentro de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de empezar, yo quiero que alisten su bebida, su café, su jugo, su cerveza, su vino, su aguardiente, su tequila, su ron, lo que estén tomando hoy. Yo estoy con un vasito de agua porque el agua es vida, así que brindo con ustedes y brindo a salud de ustedes con mi agüita. Salud. Fueron alrededor de 100 campos de exterminio y concentración. En Alemania, primero vinieron los campos de concentración. A inicios del siglo XX, Alemania contaba con algunos campos de concentración donde varios civiles estaban internos. Sin embargo, a medida que la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, estos espacios empezaron a tomar más importancia y a ellos fueron llevados los principales opositores del partido y líderes políticos del anterior movimiento político. Ya saben, para que nada se interpusiera en el camino de Hitler y tal vez incluso evitar un golpe de Estado en cualquier momento. Cuando se habla de la solución final y Adolf Eichmann propone acabar con el pueblo indeseable mediante los campos de exterminio y Himmler ejecuta dicha operación, se abre el primer campo en 1941 ubicado en Polonia llamado Chelmo. Este por supuesto tenía judíos, pero recordemos que también la Alemania nazi llevaba a estos lugares a comunistas, anarquistas, socialistas, disidentes políticos, como ya lo mencionamos, prisioneros de guerra, homosexuales y similares, gitanos, eslavos, testigos de Jehová, criminales comunes, republicanos españoles emigrados, personas con discapacidades y demás colectivos calificados como inferiores para los nazis. Inicialmente gaseaban a los presos en camiones, para ese entonces varios gitanos y judíos ya habían muerto. ¿Pero en qué momento llegaban los presos a las cámaras de gas? Pues las víctimas se descargaban de los vagones para ganado, en donde eran transportados desde su hogar. En otros casos llegaban en trenes, en los que habían viajado por varios días sin comer ni beber nada. Luego las víctimas eran sometidas a un proceso de selección. Entonces los hombres eran separados de las mujeres y los niños. Un nazi, generalmente un médico de las SS, miraba rápidamente a cada persona para decidir si estaba lo suficientemente sana y fuerte para realizar trabajos forzados. Este oficial de las SS luego señalaba a la izquierda o a la derecha, usted a la izquierda o usted a la derecha. Lo que las víctimas no sabían es que estaban siendo seleccionados para vivir o para morir. Los bebés y los niños pequeños, las embarazadas, los ancianos, los discapacitados y los enfermos eran engañados y se les decía que debían desinfectarse en las duchas. Los guardias nazis y ucranianos a veces gritaban y golpeaban a las víctimas, a las que se ordenaba que entraran en las duchas con los brazos levantados para que así en la cámara de gas cupiera la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más se llenaban las cámaras de gas, más rápido se asfixiaban las víctimas. Además de los asesinatos en cámaras de gas o fusilamiento y los trabajos forzosos en granjas agrícolas, en la reparación de caminos, en la tala de bosques y especialmente en establecimientos industriales y de fabricación de municiones, donde en ocasiones también caían muertos por agotamiento y malos tratos, otro vejamen que se cometía era la experimentación. Varios seres humanos eran presionados a participar en estos experimentos y nunca hubo un consentimiento informado.
Por lo general, los experimentos resultaron en la muerte, desfiguración o discapacidad permanente. Las fuerzas soviéticas en julio de 1944 fueron las primeras en encontrar un campo nazi muy importante, que fue el Majdanek en Polonia. Con la llegada sorpresiva de los soviéticos, los alemanes inmediatamente intentaron esconder la evidencia del exterminio masivo, destruyendo el campo. El personal del campo incendió el crematorio grande, pero pues como en el afán de evacuar pronto y de agilizar, quedaron intactas las cámaras de gas. En enero de 1945 los soviéticos liberaron Auschwitz. Había abundante evidencia del exterminio masivo. Los alemanes habían destrozado la mayoría de los depósitos en el campo, pero en los que quedaban los soviéticos encontraron las pertenencias de las víctimas. Descubrieron, por ejemplo, cientos de miles de trajes de hombres, más de 800.000 vestidos de mujeres y más de 14.000 libras de cabello humano.